Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a ver dentro del tutorial de LibreOffice Writer el menú formato, que está íntimamente asociado con el menú estilos, con los estilos en general. Para empezar, comentar que nosotros podemos acceder dentro de la barra lateral a la parte de estilos y formatos a través del botón correspondiente. LibreOffice soporta 5 estilos de formato: estilos de párrafo, estilos de carácter, estilos de marco y objetos gráficos, estilos de página y estilos de lista, tanto de numeración como de lista. Sabiendo esto, debemos tener claro cómo aplicar los formatos dentro de nuestros documentos. Lógicamente, en la barra de herramientas, tanto en la barra de herramientas estándar como en la barra de herramientas de formato, tenemos una serie de botones que nos ayudan a formatear nuestros textos dentro de nuestros documentos. Y también tenemos el menú formato, que nos permite realizar dichas operaciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que este elemento, esta palabra, estuviese en negrita, podríamos irnos al menú formato, texto, negrita, y así sucesivamente con los distintos formatos que quisiéramos aplicarle. Vemos que a través del menú tenemos opciones que no están de manera directa en la barra de herramientas de formato, como subrayado doble, tachado, subrayado, etc. Evidentemente, formatearemos nuestro documento en función de lo que necesitemos, de la composición de nuestro documento, etc. Así que quiero hacer incidencia en que dentro del submenú texto del menú formato está la opción de cambiar el uso de mayúsculas de la selección que tengamos en el momento de aplicar el comando. Es decir, que nosotros podremos, ya que tenemos seleccionada una palabra correctamente, podremos cambiar el formato, por ejemplo, a todo mayúsculas, control Z para deshacer, o podremos alternar mayúsculas, etc. Bueno, en función de lo que nos interese podremos actuar. También podremos modificar el espaciado del párrafo. El formato del texto se aplica a los caracteres, mientras que el espaciado se aplica al párrafo. Podremos modificar el espaciado, aumentar el espacio entre párrafos por la zona superior o por la zona inferior, el interlineado, aumentar la sangría o disminuirla, etc. También podremos alinear nuestro párrafo, formato de párrafo, no de carácter, a la izquierda, justificado como está ahora, a la derecha, etc. En este caso, pues tenemos los formatos accesibles en la propia barra de formato, de manera directa, como acceso directo. También podremos formatear nuestros párrafos de manera que activemos o desactivemos las viñetas o, en su caso, la numeración correspondiente. Del mismo modo, podremos, en el caso de que nosotros, pues, por ejemplo, la palabra correctamente le apliquemos un formato de manera manual, podremos borrárselo, podremos volver al estado original simplemente limpiando el formato directo que hayamos aplicado. Nosotros podremos del mismo modo, a la hora de seleccionar, una vez seleccionado un determinado texto, de hecho unos determinados caracteres, podremos modificar el formato de dichos caracteres a través de la parte homónima del menú formato, carácter. Aquí podremos modificar, pues, el tipo de letra, la tipografía, pues por ejemplo noto mono, cambiar el tamaño, el estilo. Podremos asignarle efectos tipográficos, es decir, que
vaya todo en mayúsculas o en versalitas, por ejemplo, todo en mayúsculas. Podremos asignarle un subrayado de distintos tipos. Tenemos mucho más control sobre lo que vamos a hacer, un subrayado a un subrayado. Tenemos mucho más control sobre lo que vamos a hacer que las opciones que están habitualmente en la barra de formato. Podremos definir su posición, superíndice o subíndice, o normal, incluso su ángulo de rotación, y el espaciado entre letras. Puede ser expandido, vemos cómo pasa. Nos damos cuenta que en cada momento tenemos una previsualización del comportamiento final del formato que vamos a aplicar en este pequeño cuadro que está en la parte inferior de la ventana. Del mismo modo también podemos asignar un hiperenlace para que se nos abra automáticamente al hacer clic sobre el mismo una determinada página web. Podremos resaltar los caracteres e incluso podríamos asignarle un borde. Vamos a aceptar y vemos cómo se ha modificado el formato de estos caracteres específicamente. Voy a volver a seleccionar y voy a borrar el formato directo o limpiar el formato directo y volvemos a la situación original. Del mismo modo podremos aplicar también formato de párrafo. Este es mucho más complejo porque nos permite configurar muchas más opciones que en el formato de carácter. Pues las sangrías y espaciados, podemos tener espacios antes del texto, por ejemplo 1 centímetro, después del texto. Podemos configurar el espacio de la primera línea, el espacio sobre y bajo el párrafo, añadiendo unos espacios entre párrafos del mismo estilo. Podremos definir el interlineado, alinear, configurar la alineación de nuestro texto, a la izquierda, derecha, centro, justificado. Siempre hablamos de formato del párrafo en el que se encuentre actualmente el cursor. Lo vemos, este es el párrafo en el que está el cursor. No hay que seleccionarlo todo, no es necesario, pero se entiende que cuando se modifica el formato de párrafo se realiza sobre el párrafo en el que está el cursor. Podemos también configurar cómo se comporta nuestro párrafo a la hora de realizar división de palabras, en caso de que haya palabras demasiado largas y se cambie de renglón, si la división es automática, si se dejan el número de caracteres que se dejan, etc. También podremos incluso configurar que se inserte un salto de página antes o después de nuestro párrafo. Lo vemos como de manera automática se inserta un salto de página antes de nuestro párrafo, sin necesidad de insertarlo manualmente mediante insertar salto de página o salto manual. Voy a desactivarlo y vemos cómo volvemos a la situación original. También podremos configurar el comportamiento de líneas huérfanas y viudas en los casos en los que se llegue al final de la página, de la zona que puede albergar texto de nuestra página, y tengamos un número determinado de líneas. Esas son las huérfanas y las viudas son el número de líneas con el que comenzamos un párrafo en una nueva página. Podemos definir un esquema de numeración, el nivel de esquema, la numeración, qué tipo de estilos se le asignan a nuestro párrafo. Lo vemos con un determinado esquema de numeración. Podemos incluso contar las líneas que forman parte del párrafo, definir tabulaciones en función de lo que necesitamos.
Tabulaciones, pues ya vemos los tipos que hay, tabulaciones derechas, izquierdas, centradas, decimales, con caracteres de relleno o no. Vemos que esta opción también la tenemos en la parte superior izquierda de la regla. Podremos definir una letra capitular o la palabra completa incluso. Lo vemos. Siempre queda una previsualización. LibreOffice nos da una previsualización en la parte inferior. Lo vemos aquí en la parte derecha en este caso. Quitamos en este caso la letra capitular. Podemos definir bordes tanto alrededor de nuestro párrafo con distintos estilos de tipo de línea, configurar anchura, color, etcétera. Aquí lo tenemos. Podemos configurar el relleno del área, configurando pues un determinado color. Lo vemos. Y una determinada transparencia para el mismo, en el caso de que tengamos otros elementos debajo del texto, etcétera, y debajo de la zona de relleno. Como pasa con el formato de carácter, nosotros podemos limpiar el formato directo del párrafo simplemente utilizando la herramienta de limpiar formato directo. Bien, vamos a dejarlo por aquí por el momento. Espero, como siempre, que este pequeño tutorial os esté siendo de utilidad y espero veros por mi canal de YouTube o en mi página web hubservicios.wordpress.com. Un saludo.